Ahora vamos a dejar que pasen los nervios, vamos a dejar que nos invada el alma de la música y vamos a dejar que Miguel Blanco, que es nuestro protagonista de hoy, nuestro gran maestro del misterio de hoy, uno de esas personas que tienen un puesto fijo dentro de la lista de los grandes, de los más grandes del misterio. Buenas noches, Miguel. ¿Cómo estás? Encantado de hablar contigo, muy contento después de la noticia que nos llegaba el otro día también aquí a redacción, de que vuelves a las ondas. Es un verdadero honor y un placer va a ser oírte. Imagino que otra vez en Espacio en Blanco. Pues sí, yo quería cambiar el título, pero no me dejan. Sigue siendo Espacio en Blanco. Hombre, es mítico ya. Sí, por eso lo quieren, que siga siendo el título y ahí vamos a estar. De cualquier forma, para mí es un placer volver a retomar las ondas, algo que quería hace mucho tiempo, que necesitaba, y bueno, va a ser un placer compartirlo con todos los oyentes. Va a ser genial. Andrés, mi compañero de mandos que tenemos hoy en la cabina, la pecera, Sebastián, perdona. Hoy me ha dado por llamarlo Andrés, le cambio el nombre de vez en cuando, me aburro. Me decía, le he comentado lo tuyo, lo de Miguel Blanco. Decía, hombre, Miguel Blanco, yo lo oí hace tiempo en Espacio en Blanco. Digo, pues sí, porque Miguel lleva mucho tiempo en esto, ¿no, Miguel? ¿Cuántos años Pues tienes fíjate, en esta viendo la misterio? página web empezamos en el año 87, yo era muy joven, No es que tenga muchos años, que tengo unos cuantos ya, pero empecé en el 87 haciendo radio y desde entonces fuimos el primer programa de radio en toda España que hablaba de estos temas. Ajá. Luego empezaron otra serie, empezó Antonio José Alés, pero antes estábamos nosotros. Antes de Antonio José Les, ¿estabas tú? Sí, empezamos nosotros en una emisora aquí en Madrid, Radio Juventud, de donde ha salido gran parte de la gente que ahora está haciendo radio y que son figuras importantes. Ahí empecé yo. De hecho, el otro día nos reunimos unos cuantos compañeros para celebrar un poco, sobre todo agradecer a uno de los directores que fue el que nos dejó hacer radio, una radio absolutamente nueva, original, y han pasado mucho tiempo, pero eso no quiere decir que sea mayor. El otro día también escribía que la edad no tiene nada que ver con los años, sino con la ilusión. Y yo volver a hacer radio de nuevo para mí es el mayor regalo que me han hecho después del nacimiento de mi hijo, y vamos absolutamente a por todas como si fuera el primer día. De hecho, cuando estaba grabando La Cuña en Radio Nacional me decía la persona que estaba, ¿pero estás nervioso? Como si fuera el primer día, le decía, como si fuera el primer día. Tu niño ya tendrá unos 2 años, 3. 2 años va a cumplir el día 21 de agosto. Sí. Yo lo recuerdo porque te hice una presentación sobre el Peumen, no sé si te acuerdas tú, en una conferencia de misterio aquí en Sevilla, en las conferencias, las jornadas de misterio, y te hicimos nos diste una charla, la verdad que encantadora, y que nos pareció impresionante, interesantísimo, porque Miguel Ángel Blanco, para quien no lo sepa, además de ser un locutor, un presentador, además de ser un investigador, es un trotamundos, ¿no? Es una persona que le gusta ir a los lugares más locos de la Tierra, ¿no, Miguel? Bueno, sí, es una vocación que tengo desde pequeñito y me dedico de vez en cuando a dar vueltas por el mundo. Tengo gracias a Dios, esa suerte, ¿no? Y bueno, 8 veces la vuelta al mundo, a punto de cumplir estoy la 8ª vuelta al mundo, y muchos países por ver, por visitar, y lo que me queda, como decía el otro día también. Yo me pregunto, cuando hablo con personas que habéis recorrido los lugares más inaccesibles del mundo y sobre todo peligrosos, ¿no? Por ejemplo, Juan José Revenga o cualquier otro, ¿no? ¿Cuál es el lugar más extraño donde ha estado Miguel Blanco? El lugar más extraño, es que eso depende mucho. Claro, depende de lo que considere cada uno extraño, ¿no? Claro. Habría que matizar mucho, ¿sabes? Sí. De hecho, me decían la pregunta cuál es el lugar más mágico que he conocido, el lugar más misterioso. Acabo de llegar de Egipto hace muy poco tiempo, y allí nos han ocurrido una serie de cosas increíbles. Para mí Egipto es una de las cunas del misterio, y si vas con los ojos abiertos, de repente pueden pasarte un montón de cosas como nos ocurrió a nosotros en la Gran Pirámide, ¿no? El lugar más misterioso puede ser cualquiera. La puerta de tu casa, saliendo con ganas, mirando con los ojos de ver, de repente puede convertirse en un lugar absolutamente mágico y misterioso, porque a lo mejor hay una clave de lo que estás buscando, de ti mismo. Qué fantástico esto que dices, porque yo siempre que hablo del misterio digo que el misterio está para aquellas personas que quieran verlo, ¿no? O que quieran vivirlo, que quieran percibirlo, ¿no? Claro. Eso es así, ¿no, Miguel? Desgraciadamente mucha gente, ¿sabes?, va con los ojos cerrados por la vida, ¿no? Quizá
quizás esta forma, esta sociedad nos obliga o los obliga a cerrar los ojos, ¿no? Y van sin darse cuenta de las cosas, ¿no? Eso quizá un poco lo diferencia a un turista de un viajero, ¿no? Los viajeros tratamos de llevar los ojos abiertos, tratamos de ver lo que hay alrededor de nosotros y nos maravillamos con cada cosa que nos encontramos en cada esquina del viaje. Pero el misterio no hace falta correr mucho, el misterio está en tu corazón básicamente, y si abres los ojos te lo encuentras. ¿Miguel Blanco se ha hecho a sí mismo o por lo contrario tenía alguien en quien reflejarse, tenía alguien a quien admirar cuando era un niño? He tenido muchos maestros, aunque he sido siempre muy rebelde, no he querido nunca que nadie me dijera lo que tenía que hacer ni cómo tenía que comportarme. De hecho, mis padres tenían bastante problema conmigo porque era desde pequeñito muy rebelde, además decían que tenía poderes, hacía cosas raras desde pequeñito, entonces fue bastante difícil. Pero cuando uno empieza a tener un poco de modestia y se da cuenta que no vive solo, hay multitud de personas a las que agradezco cosas que me han enseñado, ¿no? Desde Fernando Jiménez del Oso, desde un niño en la India, Santones, gente que voy a encontrar por ahí, tus propios vecinos cuando estás en casa y, como te digo, tienes la mente abierta, hay mucha gente que está para enseñarte cosas. Yo creo que el mundo, la vida, es tu mejor aliado y está siempre tratando de ayudarte para que comprendas cosas. Eres un poco profeta también. Pues yo recuerdo en otra radio, en otra casa que ya no existe, hacíamos un programa que se llamaba Reloj de Arena y yo te hice una entrevista, creo que fue en diciembre, preguntándote cuál iba a ser para ti el misterio del siguiente año. Y nos dijiste que los círculos de las cosechas. Sí. Y que casualmente hace 2 semanas o una semana España estuvo invadida, aunque fuese ya más publicidad que otra cosa, estuvo llena de círculos de las cosechas, ¿verdad? ¿Los misterios se reciclan o van cambiando? Tú que llevas tanto tiempo en esto, ¿estamos siempre mirando los mismos misterios o aparecen misterios nuevos? No, aparecen misterios nuevos. Y fíjate la cantidad de sorpresas que está dando ahora esa sonda que está empezando a descubrir que aceptan que ahora ya hay agua en Marte y lo que nos toca todavía por descubrir, ¿sabes? Yo estoy convencido que hay mucho más, que va a dar muchas sorpresas a ese planeta y todavía no soy demasiado profeta, que tú me dices que soy un profeta, porque todavía no se ha cumplido quizás lo que más he deseado, lo que más he anunciado durante mucho tiempo. 2012. No solamente eso, sino que ese contacto extraterrestre y que no se va a poder cambiar, que no se va a poder decir que no ha sido, que no se va a poder ocultar. Yo estoy convencido que dentro de muy poco eso va a ocurrir y tengo los ojos muy abiertos. Quizás esta vuelta del programa tenga mucho que ver con todo eso que yo siento que se aproxima. Lo de Marte es un indicio más de esas cosas que están a punto de ocurrir. Así que atentos, que vienen muchas sorpresas para toda la gente que quiera tener ganas de divertirse, de apasionarse con el tiempo más alucinante que nos ha tocado vivir, que es este. Quién sabe si ese 2012 los mayas lo que nos profetizan es un cambio, ¿no? Un cambio de forma de ver las cosas, de forma de sentir la tierra, de forma de comunicarnos, ¿no? Quién sabe si lo que nos anuncian, pues eso es lo que tú dices, ¿no? Que abramos las puertas a seres de otros mundos. No lo sabemos. Sin embargo, si me disculpas, cuando estaba allí con ellos hace mucho tiempo, estuve en México, que es uno de mis países favoritos, lleno de sorpresas y de cosas por descubrir. Estuve entrevistándome con algunos de ellos, esos chamanes, digamos, y gente de la sabiduría, y era muy curioso porque decía, desde que llegó el Colón, que alguna parte de ellos interpretaron que era que es tal cual que están esperando todas las culturas, todo ese tipo de culturas, nosotros nos escondimos. Pasaron 500 años, justo cuando se hizo el 5 centenario del descubrimiento de América, de repente todas esas tribus volvieron a salir a luz con todo ese conocimiento que tenían. Y ahora vamos a tener mucho que decir. Ellos hablaban ya en otro tiempo de este cambio climático, de toda esta serie de cosas increíbles que están ocurriéndonos y que la gente quizá no se da cuenta de la tremenda importancia que tienen. Yo creo que deberíamos estar más atentos a todo lo que está pasando, que quizás sea lo más grave que está ocurriendo. No tanto, no me gusta ser catastrofista, grave en el sentido de que nos va a provocar muchas historias intensas para prepararnos a algo muy importante que viene. Y ellos lo decían y están preparados para ello, o sea que atentos, que ahí va a haber muchas cosas también. Miguel, ¿cuándo fue tu primer acercamiento real al mundo del misterio? ¿Cuál fue ese primer contacto real que dijiste, este es mi camino? Yo creo que tenía 2 años. ¿2 años? Sí, o menos. Vivía en Sudamérica, tenía una ama de cría negrita que me daba el pecho de vez en cuando y yo, como te decía, era muy travieso, ¿no? Volvía locos a mis padres, entonces salía corriendo y cuando ya no me quería dar el biberón y tenía hambre, pues de repente miraba el biberón y el biberón se movía solo por la mesa, ¿no? Y si viera esa villa negrita como salía corriendo y decía, este niño está endemoniado, y salía corriendo por la casa y decía que no quería estar conmigo.
Después me di cuenta de que, bueno, que pasaban cosas. Era capaz cuando estaba en el colegio, bueno, el primer colegio que tuve cuando era un niño, de que veía el aura del maestro, de las personas, y le decía, mira qué aura tan bonita, qué luz tan bonita, yo no sabía que era la aura, tiene el profesor hoy. Y entonces, bueno, empezaron a darse cambios en mí hasta que me di cuenta que había cosas que debía investigar. Por eso me metí un poco en este mundo. Pero he de decir que el mundo del misterio, en mi caso, me acompaña desde el principio de mi vida. Desde los primeros años me pasaban cosas y ahí estaba tratando de saber qué era. Y luego quise contárselo a los demás, por eso me hice periodista. Entonces, por lo que nos cuentas aquí en Voces del Misterio, lo que me estás describiendo es un niño índigo, esto que está tan de moda ahora entre los pediatras, ¿no? Esa nueva era de niños que tienen capacidades mayores que las nuestras, ¿no? Yo no sé si era un niño índigo ni un poco... Se puede decir esta cosa hasta ahora un poco mamón. Un poco sinvergüenza. Sí, estoy seguro que era. Índigo no lo sé. Qué bueno, qué bueno. ¿Y tu primer contacto de radio ya fue en esa primera cadena que nos dijiste, ¿no? A los 13 años yo en mi casa ya tenía tanta pasión por la radio, tanta necesidad por hacer radio, que me monté en un estudio y hacía programas de radio que escuchaba evidentemente yo solo. Después de mi primera conferencia cuando tenía 13 años también en un colegio de monjas, imagínate, hablando sobre ovnis, sí. Algo que todavía no entiendo cómo pudimos hacer en aquel tiempo. En un colegio de monjas hablando de ovnis. Sí, yo no sé cómo me invitaron, yo no sé, bueno, las niñas eran chavalitas jovencitas súper encantadas con el tema, las monjas no tanto, aunque al final he de decir que alguna se me acercó y me felicitó por lo que estábamos contando, ¿no? Sí. Ahí fue cuando empezó un poco toda la historia. Después ya el primer programa lo hicimos como te digo, en Radio Cadena Española, tenía, pues era 87 y ahí arrancamos. El primer programa se llama Nueva Generación. Estuvimos 5 o 6 años haciendo este programa. Como te digo, el primero que se hizo de todos estos temas en España era muy curioso porque teníamos amenazas de bomba cuando no querían que tratáramos ciertos temas. De repente había una censura increíble. Teníamos un policía siempre ahí en la emisora que decía, este tema no se puede hablar. Teníamos que pasar los guiones por censura. Algo que a la gente ahora le sonará súper extraño, ¿no? Pero no te creas, ¿eh? no te creas. Hay veces se dicen cosas y hay otros que responden bastante mal. Yo recuerdo que tenía que ir, ¿sabes?, a la censura todos los programas, los viernes también, viernes y sábado. Y ahí cargado con mi guión me iba al Ministerio Ministerio de Turismo e Información, recuerdo que se llamaba, sí. En la Castellana presentaba mi guión y esperaba aquí un señor con gafas con muy mala leche y con cara de mal genio a probar lo que íbamos a contar. Sí. De repente me borraba un montón de cosas y yo muchas veces no le hacía caso, pero empecé a hacerle caso porque de repente, pues eso, teníamos un policía, un gris, como se decía en aquel tiempo, en la puerta de la emisora y cualquiera se la jugaba, aunque se la jugamos muchas veces. Qué aventuras, Miguel. Sí, qué grandes aventuras, qué grande es la democracia, Dios mío. Sí, no lo sabemos bien, no lo sabemos bien. Qué grande es la democracia, esa libertad de expresión que tú dices, está claro. Miguel, revisando esto que llamo yo la revista El Corazón del Misterio, que eso para mí son los foros, leía que a Miguel Blanco, uno de sus viajes, creo que ponía a Haití, le pasó algo muy extraño que cambió tu vida, que fue un antes y un después. Bueno, Haití es un país, yo lo he visitado en 6-7 ocasiones. Espero no volver a hacerlo más, la verdad, porque es un país tremendo, de los más duros que he visto en mi vida. Ya no sé si que está lleno de misterio, y no solamente misterio, sino cosas muy, muy raras. Ahí tuve la oportunidad, yo iba con mi equipo de televisión, queríamos grabar cosas de vudú, estaba haciendo un documental para la televisión, y encargaron a un brujo, que era uno de los brujos más importantes de la isla, que nos acompañara para buscar lugares donde hicieran rituales de vudú. Entonces, mientras yo iba con él, el equipo se quedó descansando porque entrevistamos por la tarde al presidente de la nación, que lo acaban de nombrar. Veníamos del Amazonas, estábamos como 3 meses viajando por todo el mundo. Y yo me fui solo para ver a este individuo, y era un tipo muy extraño que de repente me decía en el coche de vez en cuando, Miguel, ¿quieres ver un diablo? Y yo decía, tío, déjame tranquilo, venimos a ver si conseguimos grabar en vudú, que es lo que me interesa, ¿no? Y el tipo insistía con la historia, ¿no? Tanto insistió que en un momento determinado me hizo comprar una serie de cosas que pensé que eran, no sé, para él, una botella de ron y otra serie de cosas, y paramos en un sitio, y cuando estábamos allí ya, dijo, aquí es donde vas a ver al diablo, es donde está mi primo es el que tiene el diablo en este momento, y ya verás qué cosa tan increíble. Dije, bueno, ya que estoy aquí vamos a ver qué ocurre. Entramos y bueno, pasaron un montón de cosas, había una caja, empezó a moverse la caja, dentro de la caja empezó una voz a hablar, una voz que sin conocerme empezó a decirme cosas en un perfecto castellano cuando nadie de los que estaban allí hablaba castellano.
profetizó, adivinó primero cosas de mi pasado y me dijo cosas de mi futuro que las clavó. O sea, nunca he visto a nadie tan preciso diciendo cosas, lo pude averiguar tiempo después. Y en un momento determinado dije, quiero verlo, ¿no? Me dijeron que era un diablo muy violento, que habían pactado con él 7 años de bienestar a cambio de que el diablo los ayudara. Y dije, quería verle, ¿no? El diablo de vez en cuando me preguntaba si yo tenía enemigos. ¿Estás casado? ¿Quieres matar a alguien, vengarte de alguien? Digo, no, mira, afortunadamente ni estoy casado ni tengo malos rollos con nadie, lo único que quiero es verte, ¿no? Él me decía que, bueno, que había una forma sencilla de hacer magia, una magia que cogía, preparaban allí una serie de ungüentos y de cosas, me daban una cajita, yo lo llevaba a mi país, esa cosita la metía en el coche de la persona que quería que desapareciera, y de repente pues ocurrió un accidente y, como decían, la magia es la magia, nadie va a saber lo que ha ocurrido. El caso es que me interesó tanto ese asunto, como te digo, que dije, quiero verte, era lo único que me interesaba. A él le extrañaba que un blanco como yo quisiera verle. Por fin pudieron destapar la caja aquella donde estaba y me encontré con un ser increíblemente extraño que nunca más en mi vida he vuelto a ver. Una especie de enano de 1,50 m de estatura, de color blanco, increíble. Los blancos en Haití somos gente, de hecho te insultan por la calle diciéndote blanco, como una forma eso, ¿sí?, de reflejar el odio que sienten por todo el daño que la gente blanca les ha hecho. Y de repente pues estuvo durante un tiempo y le di cara a cara durante 5 o 6 minutos, y era el tipo más extraño, el ser más extraño que yo he visto. Las pruebas que yo tengo de que aquello era auténtico y real es que me dijeron que podíamos grabar un ritual de vudú de magia negra. El vudú es una religión, no tiene nada que ver con la magia que han inventado los americanos. Que podíamos grabar un ritual donde sacrificaban a un niño pequeño. De hecho, en determinadas partes de la isla, en aquel tiempo, en Semana Santa, en Navidad, los niños desaparecían, los niños pequeños, y los padres no los buscaban porque sabían que terminarían en algún ritual de sangre. Y me dijeron que por 10.000 pesetas, 60 euros al cambio, podría filmarlo, grabarlo con las cámaras. Evidentemente nosotros nos negamos, pero al ver aquel ser tan increíble que yo había visto, yo llegué a ofrecer 500.000 pesetas, que para ellos era una fortuna para poder vivir 5 generaciones, ¿no? Por lo menos. Entonces los dos brujos que había, Gelín y su primo, me dijeron que sí, que por ellos sí, pero que tenían que preguntarle al diablo porque era una cosa de religión. El diablo no se dejó filmar, y para mí eso es una prueba bastante auténtica de que era cierto. Y la segunda prueba es que 6 años después, curiosamente 6 años después, regresando de Haití, me vino esa enfermedad que él me había profetizado y todas las cosas que me había contado, con lo cual le tuve mucho respeto a ese ser. El libro, de hecho, que publiqué, que sacó Fernando Jiménez de Los en su colección, me anunciaba como el único hombre blanco que había visto al diablo. Era una pequeña mentira, porque me contaron que lo había visto un americano también, pero que fue tan imprudente hacer una fotografía que al parecer el diablo lo fulminó. Y de hecho pudo corroborar que en Haití, en esa época que me había dicho Gelín, había muerto un fotógrafo americano en extrañas circunstancias. No sé si lo mataría el diablo, pero por si acaso yo ando con mucho cuidado. Pues no vuelvas. No, de hecho, cada vez que tengo que ir unas pesadillas tremendas. Espero no tener que volver o no voy a ir nunca o mucho tiempo. Claro. No vuelvas porque te queremos oír pronto. ¿Cuándo empiezas? ¿Cuándo empieza el primer programa? 5 de septiembre, sábado, 5 de septiembre a las 2 de la mañana en principio. ¿2 de la mañana? De 2 a 4 habrá cambios de horario, de 2 a 4 y dando empezáis fuerte, ¿eh? Mucha caña, vamos a ver. Empezáis fuerte. Con invitados increíbles, con un programa que ya tenemos cerrado, que hemos medio visto ahora, para hacerlo en la Gran Pirámide de Egipto. Estamos tratando de sacar los permisos para dentro de poco, y un montón más de aventuras en la nueva etapa del Espacio en Blanco, que va a ser increíble. Perfecto. Miguel, ya para despedirte, sé que tienes algo de prisa, te concedo esta placa honorífica de Voces del Misterio, esta placa imaginaria con esta bolsa llena de regalos imaginarios, pero que van de todo corazón por ser uno de los grandes padres del misterio. Y yo le agradezco mucho, y ahora ya no me deis envidia, antes me deis envidia porque hacer radio dentro de poquito me quitaré esa espinita y compartiré con vosotros ese misterio, ese mundo nuestro que nos apasiona. Muchísimas gracias, Miguel. Ha sido un gran placer tenerte en Voces del Misterio. Para mí también, un abrazo, espero que se repita.